la presencia. Como siempre, primero darle cuenta de la evolución de la pandemia en la ciudad. En la ciudad ayer bajamos 3,3. Es una caída ya sensible, porque llevamos 6 días con caídas continuas. Llevamos 6 días disminuyendo el nivel de incidencia acumulada PCRs 14 días y estamos en 169. Bajamos de 172,3 a 169. En los últimos 6 días bajamos 15,4 puntos. El resto del área sanitaria, sin embargo, lleva una evolución distinta. Subió 6,7 ayer, está en 212,2 y sigue ese proceso de picos, ¿no? Fíjense, el resto del área sanitaria bajó 31, subió 16, bajó 19, bajó 3, subió 13, bajó 20, subió 4, bajó 1,5, bajó 8, subió 10, bajó 4, subió 7. En suma, nosotros estamos ya en una senda de decrecimiento, no muy fuerte, pero de crecimiento consistente, hasta quedarnos en el 169. Sin embargo, el resto del área tiene esos dientes de sierra, con uno muy pronunciado ayer, ¿verdad?, que sube 6,7. El conjunto del área, por tanto, está en 189,5. Sigue siendo bueno el dato de la tasa de infección, que se mantiene en el 3,7. Ayer el número de PCRs fue bajo, 1.622, y el índice, decía, de la tasa de infección está en el 3,7. Recuerden que llegamos a tener el 8,8, el 8,7, el 11,5, el 12,2, el 9,7, y por tanto estamos ya, y llevamos ya un número importante de días, 2, 3, 2, 2, 4, 4, 4, 4, 3 y 4 casi, ¿no? Y por tanto, una contención sostenida también en el índice y en la tasa de infección. Relacionado con el resto de las ciudades, bueno, pues Vigo decía 169, Coruña está más bajo, 114, Santiago está más alto, 203, Lugo está en 102, Orense muy cercano a nosotros, 144, Pontevedra por encima de Vigo, 189, y Ferrol, más o menos como Vigo, 158. Bueno, y por tanto, sigue nuestra recomendación de prudencia, ¿no? En tanto tengamos en niveles por encima de 25 y estamos por encima de 150, pues todo lo que sea por encima de 25 es alto. Y tratémoslo así. Y por tanto mantengamos la tensión para hacer decrecer el nivel del contagio, para irlo bajando, porque eso significa salvar vidas. Significa que cada gesto que hacemos para mantener la normativa y cumplirla, para tener precaución, para tener prudencia, para tener respeto, pues cada vez que hacemos eso salvamos vidas, la nuestra y la de los demás. Y por eso sigo haciendo la recomendación de la cautela. Mañana a las 9 de la mañana empezaremos el reparto de mascarillas. Vamos a repartir en la zona de los mercados de Calvario, Traviesas, Progreso y Berbés. El sábado ya entregamos en los mercados de Calvario, Teis, Bouzas y Cabral. En los mercados vamos a repartir 10.000 mascarillas. La semana pasada, desde la semana pasada, estamos entregando 30.000 a colectivos vulnerables o personas en riesgo de exclusión a través de entidades sociales, de asociaciones, de ONGs, los comedores sociales, el albergue, Cedro, usuarios de los servicios sociales de las UETS del ayuntamiento, y después repartiremos 5.000 mascarillas a asociaciones de mayores. Bueno, hoy en el Centro Povisa a participar en una campaña
de Navidad del hospital, de Navidad con seguridad. Los trabajadores y las trabajadoras montaron un árbol, el árbol de los deseos, y cada uno pone allí, colgadito de una estrella transparente, una nota con sus deseos. Yo colgué una y mi deseo era mucho cariño, mucha felicidad y el fin de la pandemia. Bueno, también por la mañana estuvimos en el río Lagares, porque estamos haciendo la limpieza, la conservación y el mantenimiento del cauce del río. El río Lagares tiene 17 kilómetros 400 metros y el Ayuntamiento de Vigo, sin competencias, está haciendo en este momento la limpieza de todo el trayecto, de los 17,4 kilómetros. ¿Para qué? Pues estamos retirando elementos arrastrados, estamos haciendo una poda en altura y una poda preventiva, estamos haciendo desbroce, estamos retirando elementos caídos, partes de cierre de fincas que acabaron allí, ruedas de coches y las cosas más insospechadas, hasta colchones. Y lo hacemos nosotros. No lo hace la Xunta de Galicia, que es quien tiene la obligación y la competencia. Lo hace el Ayuntamiento de Vigo. Y le estamos dedicando a esta limpieza 112.000 euros. Contratamos 2 empresas que están haciendo, una hace desde la zona de la Avenida de Madrid hasta la desembocadura y la otra empresa hace desde la Avenida de Madrid hasta el Nacimiento. Debo decir que esto ¿qué hace? Pues mejora la capacidad hidráulica del río, reduce el nivel de nutrientes y de contaminantes del suelo y retiramos los residuos que acabaron allí que alteran el cauce. Y después mucho que es árboles que los temporales tiran y que caen y que quedan en el cauce. Los árboles retienen ramas, retienen maleza y entonces se van montando pequeñas presas naturales que contribuyen ¿a qué? A la inundación, contribuyen a que haya inundaciones. Y por tanto estamos haciendo toda la limpieza. Va a tardar unos 10 días y la verdad es que queda primorosa. Da gusto ver el Lagares libre de maleza, limpio, con el agua brillante, impoluta y clarita, con la transparencia de la luz. Es una satisfacción. El río Lagares es una joya del medio ambiente, pero claro, hay que cuidarlo. Y la Xunta no lo hace. La Xunta no le dedica a la limpieza de Lagares ni un céntimo. Todo el Ayuntamiento de Vigo. Pero además estamos y tenemos en marcha construir y mejorar una parte del paseo desde la Avenida de Madrid hasta la zona de Manuel Álvarez, ¿verdad? Salimos de Vigo por la Avenida de Madrid y lo que queda a la izquierda hasta Manuel Álvarez. Vamos a dedicar 786.000 euros para hacer 3 kilómetros, 200 metros de paseo. Es el 18% del curso del río Lagares. Ya hicimos el proyecto de expropiación, vamos a comprar y pagar 430.000 euros de expropiaciones y a partir de ahí pues vamos a hacer el paseo en ese tramo. Pero además estamos haciendo el proyecto para la mejora sustancial e iluminación de todo el paseo de Lagares desde la Avenida de Madrid hasta la desembocadura. En un tramo hay paseo por los 2 lados del río, vamos a tratar de extenderlo lo máximo posible por los 2 lados del río entre la Avenida de Madrid y la desembocadura. En la zona cercana al campo de fútbol está haciendo Zona Franca, un gran edificio, y va a contribuir a la limpieza de la zona de Puente Romano y al mantenimiento. Y estamos haciendo un gran proyecto medioambiental hecho por expertos para plantar 140 árboles alejados del cauce, pero marcando el terreno, robles y fresnos, y estamos recuperando la biodiversidad de los márgenes con la plantación de 640 arbustos y árboles pequeños. Hay que eliminar la vegetación invasiva,
que la hay y muy fuerte, por ejemplo los cañaverales, que son de un invasivo terrible, para plantar árboles, los robles y los frenos de gran porte, pero arbustos y pequeños árboles acordes con el cauce del río Lagares. Además, estamos haciendo la zona del polígono de Miraflores, ahí el río necesita del paseo, estamos ya con el proyecto y por tanto se dan ustedes cuenta que estamos desarrollando un proyecto, primero, integral de limpieza pagado 100% por el ayuntamiento. Segundo, un proyecto de extender el paseo hasta la zona de Manuel Álvarez desde la Avenida de Madrid, cercano al 1.000.000 de euros, pagado íntegramente por el ayuntamiento. Y tercero, el renovar, rehacer y compactar todo el paseo desde la Avenida de Madrid a través de Castrelos, del Parque de Castrelos, a través de Balaídos y a través de la zona de los puentes hasta la desembocadura, con iluminación y en una parte muy importante con 2 paseos, pagado íntegramente por el Ayuntamiento de Vigo. Y yo me pregunto, ¿y qué hace la Xunta de Galicia? Porque la Xunta de Galicia vino aquí la consellera el otro día y nos habló de no sé qué de inundaciones, pero no puso ni un céntimo. Habló, dio una rueda de prensa, enseñó unos papeles y marchó. Esto es lo que hace la Xunta. No gastaron ni un céntimo en el río Lagares. Todo lo está haciendo el ayuntamiento, todo. Y sepan, no es nuestra competencia. Yo quiero asumir la competencia del río Lagares. Y estoy dispuesto a que el Ayuntamiento de Vigo se quede con esa joya medioambiental, íntegra. No. Pero miren, le voy a decir algo más. Estamos haciendo esta limpieza. ¿Saben cuánto tiempo tardamos en poder hacerla? 1 año y medio. ¿Saben por qué? Porque la Xunta de Galicia impone tanta tramitación y tanta burocracia y tanta cosa que es imposible hacerlo en tiempo y forma. Pero lo pagamos todos nosotros. Y esta es la realidad. La Xunta de Galicia viene, habla, dice, marcha y no hace nada. ¿Y quién trabaja y lo hace? El Ayuntamiento de Vigo. Y si ustedes van por allí, ven la limpieza en marcha. Bastante más de 100.000 euros solo en la limpieza. Solo en la limpieza. Y además ya estamos estudiando la forma de irla haciendo permanentemente. Porque nos vamos a quedar al río Lagares, nos lo quedamos. El río Lagares se lo queda a la ciudad de Vigo. La Xunta que se quede en Santiago, que no aparezca por aquí ni de visita, porque no aportan nada. Porque no aportan nada. Vienen a hacer propaganda, publicidad, a sacar fotos. ¿Se acuerdan? Que estuvo la consellera hace 15 días. ¿Y qué aportó? Nada. ¿Cuánto dinero aportó? Nada. Habló de que tenemos nosotros que hacer y ellos. Porque la competencia del río es de la Xunta. Por eso, incluso para la limpieza le tenemos que pedir permiso. Y por tanto, la actuación de la Xunta en Vigo, en el río Lagares, es un desbarajuste absoluto. No hacen nada. Miren, yo cuando llegué al río Lagares, cuando llegué a la alcaldía, el río Lagares estaba infectado. Infectado. Cientos y cientos de vertidos cada año. Cientos y cientos de vertidos. El río se tintaba de color marrón, no había prácticamente vida en el río, la biodiversidad estaba absolutamente arrasada. ¿Se dan cuenta cómo está el río Lagares ahora? Vigilado, sostenido, limpio, mantenido, con los paseos, y ni un solo vertido sin que lo persigamos y lo castiguemos. Y esa es nuestra acción. Eso fue lo que hicimos. Bueno, estos días 24 vamos a hacer un mantenimiento de zonas peatonales en las calzadas en la parte más transitada de la ciudad, desde las 5 de la tarde del día 24 hasta las 11 de la noche del viernes 25. Vamos a establecer todo el sistema peatonal que habitualmente solo hacíamos hasta las 11 de la noche en los días de más demanda de peatones. Lo vamos a mantener ya desde las 5 del día 24 hasta la noche del día 25. Vamos a priorizar los peatones. Esto es una cultura que estamos estableciendo en Navidades, pero que vamos a establecer a partir de ahora. Y ya saben, y ya lo hicimos otras veces, ya lo hicimos en otros momentos, ¿verdad?, que es priorizar.
enteramente los peatones. En la Gran Vía la policía local irá viendo los momentos de ir haciendo los cortes de tráfico en función de la intensidad de la demanda y en función de los peatones. Bueno, el plan de tráfico, por tanto, está funcionando muy bien y en ello continuaremos. Bueno, ustedes saben que el Consello de Galicia hizo una fiscalización de las cuentas anuales del Ayuntamiento de Vigo. El Parlamento le dio un mandato y el Consello de Contas decidió fiscalizar las cuentas del Concello de Vigo. Procedimientos, el estudio de los procedimientos, de las medidas de control interno para garantizar la gestión económico-presupuestarias. Pues el informe de Contas de Galicia no realiza ni un solo reparo, no detecta incumplimientos en los procedimientos y valora la gestión del Gobierno de Vigo. Su valoración es positiva y resalta el cumplimiento de los plazos para la aprobación de los presupuestos, el cumplimiento de los plazos para la rendición de la cuenta general y para la remisión de la información al Consello de Contas y al Tribunal de Cuentas de España. Por tanto, valoración positiva y cumplimiento escrupuloso con todas las normas para permitir el control de Contas de Galicia y del Tribunal de Cuentas de España. Bueno, analizaron y examinaron las áreas claves de la gestión económica. Primero, la gestión presupuestaria. Y Contas destaca que en 2018 el presupuesto creció el 9,64%, que su ejecución se situó en el 82% y que tuvimos un resultado positivo de 30 millones de euros. Subraya que ni en 2018 ni en 2019 se emitieron informes de reparo ni suspensivos por parte de la intervención. Tampoco se aprobaron ni un solo reconocimiento extrajudicial de crédito y destaca que el periodo de pago a proveedores en el año 2018 fue de 7,48 días, el más bajo de las 10.000 entidades de pago que hay en España. Tenemos un ratio de liquidez muy superior a la media de las ciudades de Galicia. Y Contas hace referencia expresa a que pagamos 35 millones por el Auditorio Mar de Vigo, herencia envenenada que nos dejó el gobierno anterior, y al concurso, hace referencia al concurso de adjudicatarios de los aparcamientos de Castelao y Genaro de la Fuente. En suma, que un aparcamiento que tuvimos que recibir por el incumplimiento de la concesionaria, también adjudicado por el gobierno anterior, todo esto son las herencias que recibimos, pues inmediatamente convocamos un concurso. Y por tanto, Contas lo valora. Y además eso nos genera un desequilibrio puntual que resolvimos inmediatamente gracias a lo saneado de nuestra situación. Cualquier otro ayuntamiento de España hubiera quebrado. Y lo resolvimos sin pestañear. La herencia envenenada que nos dejaron con el contrato de los aparcamientos, por cierto, adjudicado ya en tiempo electoral por el gobierno anterior, ¿por qué tendrían tanta prisa? ¿Por qué querrían correr tanto? El auditorio, en condiciones similares, lo resolvimos sin pestañear. Analizaron la gestión informática de los expedientes y verificaron que tenemos un plan de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad desde 2017, que analizamos riesgos, determinamos prioridades y efectuamos tratamiento de datos. Destaca la sujeción de las subvenciones a la concurrencia competitiva y por convenio, cumpliendo con la obligación de remisión telemática inmediata de los convenios que superen, como marca la ley, los 600.000 euros. Destaca también las subvenciones a los usuarios de transporte público urbano de viajeros,
destaca que le dedicamos a los ciudadanos que viajan en autobús 11.953.672,15 euros. En suma, 12 millones de euros que le damos a ayudas a ciudadanos para que utilicen los autobuses pagando menos precio. Y lo mismo también enfatiza las ayudas directas de la Concejalía de Bienestar, las directas, no el conjunto de la actuación, que eso ya va de suyo, por valor de 4.186.000 euros. Fiscalizaron 99 contratos por importe de 107 millones. Constataron que los contratos menores solo son el 9% de los contratos totales de Vigo. Me gustaría que lo vieran en otros ayuntamientos a ver qué sucede allí. Y más del 80% de los contratos es por procedimiento abierto. Estos son porcentajes extraordinariamente importantes, ¿eh? Quiero enfatizarlo. El importe total de los contratos adjudicados en el 18 fue de 93,5 millones y comprobaron la transparencia en materia de contratos menores, tanto a través del portal de transparencia donde van todos los contratos menores, como la plataforma de contratación del sector público. Importantísima, la transparencia del Concello de Vigo en sus contratos y en sus contratos menores. Destaca que cumplimos con la publicidad de los contratos, tema tan importante, y con el procedimiento de contratación, así como el respeto a las cuantías máximas permitidas. Cumplimiento exquisito e intachable. Bueno, verificaron que la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Vigo cumple con los requisitos legales. La plantilla municipal alcanza los 1.447 trabajadores y después establecen sus recomendaciones, ¿verdad?, que estamos cumpliendo ya en este momento en nuestra previsión a rajatabla. Y por tanto, una valoración tan importante del Tribunal de Cuentas de Galicia con respecto a los procedimientos de gasto, de presupuestos y de todo lo que significan recursos del Ayuntamiento de Vigo. Y yo quiero mostrar el orgullo, porque miren, cuando yo llegué a este ayuntamiento, en el año 2007, había 405 reconocimientos extrajudiciales de crédito. Repito, cuando yo llegué, había 450 reconocimientos extrajudiciales de crédito. Ahora hay cero. De hace muchos años, cero. Y esa es la forma, ¿verdad? Esa es la forma. Bueno, pues a su disposición para cualquier pregunta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, recibimos una carta y es una carta que tendrá la contestación que tiene que tener. Pero, hombre, las pretensiones de ese señor son conocidas de todo el mundo. Ya sabemos qué es lo que pretende. Pero a mí, el presidente del Celta, como ustedes comprenden, pues, está ahí, es presidente, es un ciudadano de Vigo. A mí lo que me preocupa es Feijóo, que a esa obra, desde la Xunta, no aporta ni un céntimo. Y yo les podría mostrar los ejemplos del País Vasco. Tantas reformas de tantos estadios donde contribuyen el gobierno autónomo, contribuye la Diputación Foral, contribuye el club de forma muy importante y contribuye el ayuntamiento, que es el propietario del local. ¿Aquí qué sucede? Pues que en una obra excepcional, porque estamos haciendo uno de los grandes estadios de fútbol de Europa, excepcional. Y lo sabe todo el mundo que es excepcional, ¿verdad? Parece que hay uno que no lo sabe. Pero lo sabe todo el mundo que es excepcional. Pues en esta obra solo aporta la Diputación de Pontevedra y el Ayuntamiento de Vigo, el club nada, y la Xunta de Galicia nada. Pero miren, el club recibe en el campo de fútbol toda la publicidad que la ingresa.
Y era bueno que la directiva del club se lo agradeciera, no al alcalde ni al gobierno, a la ciudad. Pero, por ejemplo, le pusieron un nombre al estadio y recibe una importantísima cantidad de recursos por eso. Era bueno que se lo agradecieran a la ciudad también, porque lo recibe gracias a la ciudad. Pero además hace la explotación de bajos, sin pagar nada. Era bueno que se lo agradecieran a la ciudad. Y está habiendo una reforma colosal, extraordinaria, y la paga la ciudad también. Gracias. ¿Algo más? Muchas gracias.